Mirad esta jugada. Un jugador del Paris Saint-Germain llega al área y marca gol, pero ese jugador no es el delantero, es el lateral derecho. En esta misma jugada, los 4 jugadores que están dentro del área han abandonado su posición inicial, pero han llegado justo al lugar correcto en el momento exacto. Y esto pasa todo el tiempo en este Paris Saint-Germain. Luis Enrique ha convertido el caos táctico en su arma más letal y por eso nadie ha podido detenerlos. Estas tácticas son una locura, así que decidí investigar cómo Luis Enrique creó la táctica que está aplastando Europa. El PSG firmó una de las actuaciones más impactantes que se recuerdan en una final de Champions. No solo ganaron, completaron la mayor goleada en la historia de una final de este torneo. Y esto no fue casualidad. En 2025 los parisinos han desplegado un juego vertiginoso que anula cualquier intento del rival de controlar el partido. Poco a poco te van hundiendo hasta destruirte. Y lo más increíble es que nunca se detienen. En el minuto 70 ganan 4-0, pero les da igual, siguen corriendo como locos para recuperar el balón. Pero para llegar hasta aquí tuvieron que romper con todo lo establecido, porque cuando Luis Enrique aterrizó en París, el club estaba gobernado por superestrellas que literalmente tenían el poder del equipo, una dinámica que había destruido la estructura deportiva y parecía imposible cambiar. Desde que Qatar se hizo con el control del Paris Saint-Germain en 2011, el club siguió una estrategia basada en fichar grandes jugadores, restando importancia a crear un equipo y casi despreciando la labor del entrenador. A partir del fichaje de Neymar por 222 millones de euros en 2017, el proyecto se centró definitivamente en la figura del brasileño y se formó un equipo en torno a él. El propio Unai Emery comentó que desde la llegada de Neymar tuvo que cambiar su manera de trabajar, algo que le pasó a Thomas Tuchel después. El técnico alemán trató de imponer su idea de juego y un método de trabajo estricto. Con esto alcanzaron la primera final de Champions en la historia del club y realmente estuvieron cerca de ganarla. A pesar de todo, Tuchel tuvo movidas con ciertos jugadores del PSG, especialmente con Kylian Mbappé, algo que se hacía visible cuando le sustituía del terreno de juego. El propio Thomas Tuchel afirmó que se sentía más como un ministro de deportes más que como un entrenador. Tras el despido de Tuchel en mitad de la temporada 2020-2021, el Paris Saint-Germain optó por contratar entrenadores menos autoritarios y más dialogantes con los futbolistas. Todo esto con el objetivo de que las estrellas no se enfadaran ni generasen líos innecesarios. La culminación de un proyecto basado en estrellas, un proyecto All-Star, se produjo en el año 2021, cuando el París incorporó a Lionel Messi y lo juntó con Neymar Jr. y Kylian Mbappé. Habían formado una de las mejores delanteras de la historia en cuanto a talento y estaban dispuestos a ganarlo todo. Sin embargo, el PSG se chocó con una realidad que los pasó por encima y que realmente era muy preocupante. Galtier admitió públicamente que liberaron a Messi de labores defensivas, algo sabido por todos. El problema era que Neymar y Mbappé también tenían un trabajo defensivo bastante pobre. En consecuencia, se producían jugadas como la que vimos ante el Manchester City en Champions. Mbappé no llega al balón, pero lejos de activarse para presionar, se desentiende de la jugada. Abajo, Neymar recrimina a sus compañeros, pero no tiene ni la más mínima intención de mover el culo hacia atrás. Y Messi, que directamente pasaba del tema. Esta situación provocó que el Manchester City, en este caso, hundiera al equipo parisino muy fácil en su propio campo. Pero claro, esto ocurría constantemente y el hecho de defender con 2 o 3 jugadores menos es algo que no te puedes permitir en una competición como la Champions. Pero la eliminatoria ante el Bayern en 2023 demostró que el París tenía un problema mucho más grave. El PSG del Tridente era uno de los equipos que más posesión tenía, sin embargo, esto no se traducía en las ocasiones de gol que debería. Pues bien, el equipo directamente no tenía una estructura ni un orden claro para prácticamente nada. Muchas veces, cuando intentaban sacar el balón jugado desde atrás, no encontraban soluciones, perdían el balón en zonas comprometidas y les hacían gol bastante fácil. Básicamente, su estrategia era intentar que el balón le llegara como fuera a los 3 cracks de arriba. Pero claro, tanto Messi como Neymar son jugadores que pedían el balón al pie. Entonces, al no sacar el balón limpio desde atrás, solía llegarles en situaciones desfavorables, con mucho campo todavía por delante. Por ejemplo, en el partido de ida de esta eliminatoria ante el Bayern, Mbappé fue suplente y con Messi y Neymar el equipo fue incapaz de generar ocasiones de gol. Pero cuando salió el francés comenzaron a generar peligro. Y esto fue porque comenzaron a poner balones al espacio a Mbappé para aprovechar su velocidad. Y este recurso solía ser la solución más recurrente del Paris Saint-Germain, por lo que se volvió muy predecible, sobre todo en partidos de tan alto nivel. Por lo tanto, el Paris Saint-Germain de las estrellas era un equipo sin estructura, dividido y roto tanto dentro como fuera del campo. Entonces, Al-Khelaifi ya estaba especialmente hasta los huevos de todo esto, por lo que se reunió con Luis Campos y desarrollaron una solución a todos sus problemas. Esa solución tenía nombre y apellidos: Luis Enrique Martínez, un entrenador con una personalidad
personalidad arrolladora que traía consigo un plan jamás visto en París. Ese es el reto que tengo aquí, me he comprometido a hacer un equipo, para eso tengo la ayuda del club. Algo que muchos creían imposible en un club como este. Nada más llegar, el míster dejó claras sus intenciones. Comunicó a Verratti y a Neymar, dos pesos pesados del vestuario, que no contaba con ellos. Luis Enrique se dio cuenta que tenía mucho trabajo por hacer. Comentó que los jugadores estaban acostumbrados al caos, a jugar sin una estructura como vimos anteriormente, y él quería implementar un orden, pero claro, esto no era tan fácil de conseguir. Luis Enrique fue probando diferentes sistemas de juego en la temporada, lo que le costó muchas críticas desde Francia, especialmente cuando el equipo perdía, claro. Bueno, incluso ganando también le daban palos. Un día ganamos 1-4 y me dijo que merecimos perder, que gracias a Gillo no perdimos. Hasta que llegó un partido en el que Luis Enrique dio con una tecla clave que es muy importante en el Paris Saint-Germain de hoy en día. 6 jugadores nos presionan, no creáis que son 16. 6. Y no somos capaces de llevar el balón a estos. La Real Sociedad estaba ahogando en su propio campo al París y en el descanso se produjo un cambio determinante que ha perdurado hasta el día de hoy. Vitinha actuaba casi siempre como interior, sin embargo Luis Enrique lo retrasó al mediocentro para que la salida de balón fluyera mejor. A partir de ese momento el equipo consiguió superar la presión con más facilidad y consiguieron ganar por 2-0. En esta eliminatoria destacó muchísimo la habilidad individual de Kylian Mbappé, que estaba jugando a un gran nivel. Sin embargo Luis Enrique le pedía más, sobre todo en defensa. Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Las órdenes de Luis Enrique a Mbappé fueron totalmente claves en la eliminatoria de cuartos ante el Barcelona. La presión del francés dejó más libre a Ronald Araujo, que como se vio en el propio partido tiene más carencias para salir con el balón jugando. Justamente un error suyo en la salida de balón forzó la jugada que marcó la eliminatoria, la tarjeta roja del uruguayo. En semifinales todos daban al Paris Saint-Germain como claro favorito ante el Borussia Dortmund, pero increíblemente el equipo francés no logró marcar en ninguno de los dos partidos. Los alemanes resistieron y consiguieron el pase a la final. Sin embargo, el míster completó su primera temporada sabiendo que su proyecto había dado un paso hacia adelante, un proyecto completamente respaldado por Nasser Al-Khelaifi. Al finalizar la campaña, Kylian Mbappé anunció definitivamente su marcha al Real Madrid. Esto significaba que el equipo dejaba de contar con el jugador que producía la mayoría de los goles. Había firmado su mejor temporada a nivel goleador. Sin embargo, aquí se produjo una paradoja tremenda, porque a pesar de que Luis Enrique quería contar con Kylian Mbappé, como expresó en muchas ocasiones, sabía que su salida le daría algo al equipo que no tenía con él, y al final acabó siendo determinante. Un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Todas, sin excepción. No obstante, las cosas no salieron como esperaban desde un primer momento. El Paris Saint-Germain pinchó en 4 de los primeros 5 partidos de Champions, lo que los dejó al borde de la eliminación en la liguilla, que hubiera sido algo catastrófico. Esta situación provocó ataques constantes de la prensa francesa a Luis Enrique, que pidió su cabeza con una portada en la que le señalaron directamente como el principal culpable. Sin embargo, todo cambió en un partido ante el Manchester City. Los ingleses se pusieron 0-2 arriba en el marcador. A partir de ahí, el plan de Luis Enrique comenzó a tener influencia directa en lo que sucedió. Luis Enrique, como siempre, buscaba tener el control del partido, pero claro, se enfrentaba a uno de los rivales que mejor dominaba el balón de Europa. Entonces buscó una solución que es clave en sus tácticas: generar superioridades numéricas. El Paris Saint-Germain siempre busca acumular más jugadores que el rival en una zona para conseguir romper líneas de presión y desorganizar al rival. En este caso, los 3 centrocampistas se juntaron con los 2 centrales, formando un 5-4 constantemente. Esto hacía que la presión del City fuera inútil, porque el PSG siempre encontraba un hombre libre, y cuando superaban esa primera línea, el equipo atacaba con todo. Como el City quedaba desorganizado, los extremos quedaban en 1 contra 1 contra el lateral, y con mucho espacio a la espalda. Un espacio que aprovechó Bradley Barcola para tomarse un roncola y generar el primer gol del París, que terminó remontando el choque. El propio Guardiola comentó que les fue imposible controlar el centro del campo ante la superioridad numérica
numérica y la gran intensidad del centro del campo del PSG. Como dijimos, desde el partido contra la Real Sociedad, Vitinha suele actuar como el pivote. El portugués se ha convertido en un jugador vital a la hora de salir jugando con el balón porque da mucha claridad, es quien marca el ritmo del partido. A mí me parece una barbaridad de futbolista. Ha estado a punto de batir el récord de pases totales en una edición, que lo tiene el mismísimo Xavi Hernández. Y esto, junto con la energía de Joao Neves y la versatilidad de Fabián, forman un medio campo que sabe interpretar perfectamente todas las situaciones del juego. Sin embargo, los rivales no son tontos y saben que si dejan pensar a estos tres tíos, van a tener problemas. Entonces, muchos equipos optaron por marcar hombre a hombre a los centrocampistas. En el partido de vuelta de octavos frente al Liverpool, los de Arne Slot plantearon una presión asfixiante que igualaba numéricamente a los jugadores del Paris Saint-Germain en su propio campo. Pero aquí apareció un elemento clave, el falso 9, posición normalmente ocupada por Ousmane Dembélé, el mosquito. El francés bajó a recibir justo entre la línea de centrocampistas y la defensa de Liverpool. En cuanto recibió el balón, se giró y generó la jugada del gol del Paris Saint-Germain, un gol que terminó siendo totalmente clave en la eliminatoria. Y esta situación no es casualidad, de hecho fue todavía más exagerado ante el Arsenal en las semifinales de Champions. Como veis, los Gunners también optaron por una presión muy insistente al centro del campo del PSG. Entonces, estos se movieron con inteligencia para generar un espacio donde apareció el mosquito, que recibió en su propio campo. Esta situación despistó al Arsenal por completo, por lo que Dembélé tuvo el tiempo y espacio necesario para avanzar a campo rival y combinar con Cabradona. Como Kvaratskhelia supone una gran amenaza por su 1 contra 1, Declan Rice ayudó al lateral del Arsenal, y esto generó el hueco perfecto para que Dembélé pudiera marcar un golazo espectacular igual que su temporada. Dembélé llegó a los mejores números de toda su carrera con mucha diferencia. Ha dado un paso adelante muy importante que necesitaba su equipo tras la marcha de Mbappé, aunque como veremos después ha terminado siendo casi más decisivo por algo que nadie se esperaba, ni él mismo. Como veis, Dembélé genera muchas opciones de pase cuando el equipo está muy presionado en su propio campo, y todas estas opciones de pase se empiezan cocinando desde atrás por un detalle táctico de Luis Enrique que también es clave, y esto tiene que ver con los dos laterales. El PSG parte de un 4-3-3 como base, pero en ataque se transforman constantemente y hay un patrón que se repite. En el costado izquierdo, Nuno Mendes se queda atrás formando una línea de 3 con Pacho y Marquinhos. El portugués ofrece así otra línea de pase desde atrás. Además, en defensa ha estado a un nivel escandaloso, sino que se lo pregunten a Salah, que todavía creo que tiene pesadillas con él. Por el otro lado ocurre algo totalmente distinto. Akraf se incorpora con mucha frecuencia al centro del campo. Con esto apoya a los interiores y al extremo y muchas veces crea esas superioridades que dijimos. Esta posición le ha permitido explotar sus cualidades ofensivas y exhibir unas estadísticas increíbles. Ambos laterales, de hecho, fueron protagonistas ante el Aston Villa en cuartos, ya que ambos marcaron gol, en un partido que el PSG acabó sufriendo muchísimo. William Pacho realizó una intervención salvadora y demostró por qué es uno de los jugadores revelación de la temporada, pero el héroe total fue Gianluigi Donnarumma, que realizó paradas espectaculares para sujetar el marcador, y no solo contra el Aston Villa. El portero italiano fue clave ante el Arsenal en semifinales y sobre todo ante el Liverpool en octavos, cuando detuvo 2 lanzamientos en la tanda de penaltis. Con todo esto, el Paris Saint-Germain alcanzó la segunda final de Champions de su historia y se iba a enfrentar al Inter de Milán, un rival que tenía una peculiaridad que le podía hacer mucho daño al conjunto de Luis Enrique, como ya había hecho con rivales de un estilo de juego parecido. Inzaghi había llevado un plan maestro que se adaptaba según el rival al que se enfrentaba. Contra equipos como el Arsenal, Barça y Bayern, rivales que quieren tener el balón, los italianos habían jugado mucho más defensivo, pero incluso forzaban a que el rival fuera arriba a presionarles para así tener más espacio a la espalda. Fijaros cómo contra el Bayern de Múnich, Sommer espera a que los alemanes suban las líneas y busca un pase directamente con el delantero, algo que acaba generando el primer gol del Inter en el Allianz Arena. Luis Enrique estaba analizando esta situación con unas palomitas y justo le salió una notificación de un canal de YouTube. Era Cristian Nieto, su youtuber favorito. Entonces, totalmente emocionado, exclamó: ¡qué barbaridad! Me encanta el fútbol y Cristian Nieto. Entonces se suscribió hasta con la cuenta del utillero y se puso manos a la obra. Luis Enrique sabía que una buena presión tras pérdida contra los italianos iba a ser clave,
Tanto es así que el saque de centro lo regalaron directamente para presionar al Inter en su campo, pero sobre todo ordenó al Mosquito ir a picar, ir a morder como un loco a Jan Sommer, con el objetivo de evitar que pudiera pensar con claridad y que sucediera lo que le pasó al Bayern. Los jugadores lo ejecutaron a las mil maravillas, lo que provocó que el Inter se fuera ahogando poco a poco en su campo. Además, Pacho y Marquinhos estaban especialmente atentos a Lautaro y Thuram, por lo que el Inter no tenía salida por ningún lado. Fruto de esa presión llegó el primer gol del Paris Saint-Germain, que refleja el secreto mejor guardado de este equipo. El París recuperó el balón y Kvaratskhelia recibió el balón en banda. Entonces cargaron el área con muchos jugadores, lo que hizo que el Inter se hundiera y permitiera que Vitinha recibiera el balón fuera del área libre de marca. Entonces Doué se desmarca y Akraf remata a placer el primero. Pero si os fijáis, aquí hay algo extraño. Todos los jugadores que están dentro del área se encuentran fuera de su posición. Sin embargo, todos se encuentran donde deben estar. Y ese es el gran secreto del Paris Saint-Germain. Desde la llegada de Kvaratskhelia en el mercado de invierno, el equipo cuenta con 4 jugadores en ataque con muchísima movilidad y muy desequilibrantes. De hecho, son uno de los equipos con más regates por partido de la competición. Esto resulta muy imprevisible para el rival, ya que no saben qué jugador va a aparecer en qué zona. A partir del primer gol del Paris Saint-Germain, el Inter se vio más expuesto por la necesidad de ir arriba, algo que aprovecharon los parisinos con mucha inteligencia. El resultado fue escandaloso, la mayor goleada de la historia en una final de Champions. Luis Enrique consiguió por fin el ansiado deseo del PSG, ganar la Champions League. Pero lo más importante de todo esto es que Luis Enrique ha redefinido el concepto de crack en París. Las estrellas ya no son figuritas. Yo le daría el Balón de Oro solo por cómo ha defendido en esta final al señor Ousmane Dembélé, desde la humildad. Eso es liderar un equipo desde el liderazgo. Luis Enrique nos ha demostrado a todos que es un genio táctico, que la autoconfianza en tus ideas y en tus valores es vital para triunfar. Pero sin duda, la enseñanza más importante no tiene que ver con el fútbol, sino con la propia vida, ya que los golpes que da son imprevisibles y a veces no puedes recuperarte del todo, pero sí puedes aprender a encajarlos de otra manera, a mirar hacia adelante con ilusión y a intentar cada día ser una mejor versión de ti mismo.